En este vídeo te voy a enseñar el sistema de adquisición que marcas que escalan a más de 7 y 8 cifras utilizan para escalar de forma rentable. Y es que es el proceso creativo y de paid media que utilizamos e instalamos nosotros mismos en los e-commerce que ya invierten y que quieren dar ese siguiente paso, que quieren escalar sin perder el control y sobre todo sin perder rentabilidad. Así que como digo, te voy a explicar exactamente todo lo que nosotros hacemos y trabajamos con las marcas que ya están invirtiendo en paid media. Pero antes, ¿cuál es la realidad de por qué muchas marcas no son capaces de crecer? Y es que las marcas que escalan de verdad no son las que pasan más tiempo dentro de la cuenta, sino las que pasan menos tiempo dentro de la cuenta. Y que por lo tanto tienen un sistema creativo que produce anuncios ganadores de forma constante. Y por lo tanto, si tú estás viendo este vídeo, seguramente no estés empezando y tu e-commerce ya está vendiendo. Has validado tu producto, tu canal, tu mercado y probablemente estás facturando entre 25.000 a 150.000 euros al mes y estarás invirtiendo alrededor de unos 5.000 a 50.000 euros en publicidad. Y eso, aunque no lo creas, ya te está colocando por encima del 90% del mercado. Pero también te sitúa en una fase mucho más exigente que cuando estás empezando. Porque en este punto, tu problema, como hemos dicho, seguramente no sea el presupuesto. Y siendo honestos, tampoco sea el producto. El problema es otro. Y la mayoría de marcas que hoy facturan entre 6 o 7 cifras no están bloqueadas por falta de tráfico, ni tampoco por no lanzar suficientes anuncios, aunque otras también tienen ese cuello de botella, pero ni mucho menos por no dedicarle más horas a lo que viene siendo la optimización de la cuenta, sino que el bloqueo aparece cuando intentan crecer aplicando más presión sobre un sistema que ya está al límite. Y es en ese momento cuando trabajar más deja de ser la solución y cuando optimizar un poquito mejor también deja de marcar la diferencia. A partir de ese momento, el crecimiento deja de depender del puro esfuerzo y pasa a depender de cómo se toman las decisiones. Y aquí es donde todo se divide en dos caminos muy claros. En uno, la marca construye en los siguientes 12 a 14 meses un crecimiento estable, predecible y rentable. Y en el otro, se queda durante años en una fase incómoda, vende pero sin entender exactamente por qué unas cosas funcionan y otras no. Y la diferencia entre una marca que escala y otra que se estanca, como hemos dicho, no tiene por qué ser el producto. Y tampoco tiene que ser el presupuesto, sino el sistema que utiliza para decidir qué escala, cuándo lo escala y por qué. Porque ahí es cuando el negocio intenta dar el siguiente paso y lo puede dar. Y es que además esto se junta con el contexto actual que tenemos, principalmente en uno de los principales canales de adquisición, como es a día de hoy Meta. Y es que Andrómeda ha cambiado la forma en cómo se hace la publicidad. Pero no es que la haya cambiado porque lo digan los gurús, es porque lo ha cambiado porque lo dice Meta y porque Meta ha hecho lo que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Y es poner el creativo en el centro de todo. Porque como decimos, Meta ha dejado de ser una plataforma donde el rendimiento se consigue o se optimiza tocando campañas y ha pasado a funcionar como un sistema de interpretación de señales. Hoy Meta no va a tomar decisiones en base a tus configuraciones de campaña complejas, estructuras de cuenta que nadie entiende y que te piensas que son perfectas, o audiencias predefinidas, sino que hoy todo eso ha pasado a un segundo plano. Porque sí, Meta ya no decide en base a cómo hayas construido la cuenta, sino en base a lo que el sistema aprende de tus anuncios. En otras palabras, la creatividad, como hemos dicho, se ha convertido en la principal fuente de señal. Y esto es algo que se ha, digamos, popularizado muchísimo, ¿no? Andrómeda lo ha cambiado todo, la publicidad ya no es lo que era, pero realmente, como hemos dicho al principio, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido es simplemente lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que en este caso el creativo lo decide todo. Y por lo tanto, cada anuncio que lanzas no es solo una pieza pensada para vender, es en realidad una entrada de datos, que en este caso Meta utiliza para entender a quién va tu producto, qué tipo de usuario reacciona mejor y en qué contextos merece mostrar ese mensaje. Y por último, en qué punto del proceso de decisión se encuentra el usuario que está interactuando y que está viendo tu anuncio. Y aquí es donde empieza el verdadero problema del mercado actual, porque muchas marcas siguen trabajando como si Meta premiara estructuras, audiencias, cuando en realidad lo que está premiando son señales claras y bien ejecutadas.
En otras palabras, para que lo entiendas mejor, al final Meta es una plataforma, es una red social en la cual, en este caso, su objetivo es que la gente pase el mayor tiempo dentro de su plataforma. Y por eso, lo que va a premiar Meta es el contenido que consigue justamente eso. Es por eso que el creativo se ha vuelto tan importante. Y como decíamos, muchas marcas siguen trabajando mal. Lanzan anuncios, testean, escalan lo que funciona, apagan lo que no, pero sin un sistema detrás que ordene qué señales se están generando y cuáles no. Y por eso, desde fuera, muchas veces parece que todo está bien, que las campañas están activas, el gasto sube, pero si te das cuenta, suben las ventas, pero tu ROAS cae, tu CPA se encarece y aún más importante, no lo medimos todo a través del ROAS, tu margen de contribución se empieza a desplomar. Y te da la sensación de que las cosas se están moviendo, pero por dentro la marca empieza a perder esa rentabilidad y su margen poco a poco va desapareciendo. Y no porque te pueda faltar volumen, que también es muy importante, sino porque ese volumen no está organizado bajo un sistema claro. La mayoría de creatividades se lanzan como piezas aisladas, no responden a una hipótesis definida o clara, no están conectadas a un marco estratégico y no generan aprendizajes reutilizables. Y eso es importantísimo, porque como hemos dicho, Meta aprende algo y aprende en base a lo que tú le estás dando. Y si Meta aprende algo pero la marca no aprende nada, nos quedamos igual, porque el contenido que tú le vas a dar a Meta es el contenido del cual tú has aprendido. Y cuando la marca no aprende, escalar se convierte en pura intuición. Y este problema no aparece cuando estás empezando, aparece cuando ya hay cierto volumen, cuando el gasto poco a poco va creciendo y cuando cada decisión tiene más impacto en el resultado global. Es también el momento en el que muchas marcas cometen siempre el mismo error: comunicar todo como si todo el mercado estuviera listo para comprar. Y justo cuando eso ocurre, empiezan a repetirse esas frases que todo el mundo ya conoce y que seguramente habrás dicho en algún punto. Cuando subimos presupuesto, el ROAS se cae, este mes funciona, el siguiente no, dependemos demasiado de una sola creatividad, no sabemos qué replicar y qué escalar, y realmente no es que sea un problema de ejecución puntual, sino que es un problema estructural de tu sistema creativo y de media buying. Porque la realidad es la siguiente: si tú no le das el mensaje adecuado, Meta intenta emparejar cada impresión con el anuncio que tenga más probabilidad de generar una acción, pero solo, al final, va a trabajar con lo que tú le das. Por lo tanto, que Meta aprenda y tú no aprendas, nos quedamos en el mismo punto. Si todas tus creatividades hablan el mismo nivel de conciencia, utilizan el mismo tipo de enfoque y repiten los mismos mensajes con ligeras variaciones, el sistema no tiene margen para explorar nuevas capas del mercado. Y es aquí donde aparece el cuello de botella real que hace que muchas marcas, cuando escalan de forma ineficiente y que por lo tanto no son capaces de mantener su rentabilidad y poco a poco la van erosionando, como hemos dicho. Y es captar clientes nuevos de forma rentable. El problema no es que Meta no esté funcionando, el problema realmente es cómo la mayoría de marcas están intentando crecer dentro del ecosistema de Meta, Google y TikTok. Hoy gran parte del mercado comunica como si todo el mundo estuviera listo para comprar. Mensajes centrados en producto, precio, oferta y urgencia. Mensajes que funcionan, pero solo para una parte muy concreta del mercado. Personas que ya están cerca de la decisión. Y ese grupo existe, obviamente, pero es limitado. Y cuando una marca basa casi toda su comunicación y crecimiento en ese tipo de mensajes, ocurre siempre lo mismo. Los mismos usuarios ven los mismos anuncios, la frecuencia sube, el CPA se encarece y la captación de clientes nuevos empieza a encarecerse también y sobre todo a estancarse. Lo que hace que tengas esa falsa sensación incluso de crecimiento, pero no de forma rentable. Y con ello, escalar a más de 6 cifras al mes se vuelve muy difícil e ineficiente. No porque el canal haya dejado de funcionar, que esta es otra, no, Meta ya no funciona, no, Meta sigue funcionando, sino porque el mensaje no está diseñado para abrir mercado. Y es que la mayoría de marcas no entienden lo siguiente: no todos los usuarios están en el mismo punto cuando ven un anuncio. Y aquí tienes las 5 etapas de conciencia. Algunos aún no son conscientes de que tienen un problema. Otros saben que algo no funciona, pero no están buscando la solución todavía. Otros ya compraron y probaron otras alternativas y otros simplemente están listos para comprar.
Y como ves, si todas tus creatividades hablan al mismo nivel de conciencia, con el mismo enfoque, ligeras variaciones del mismo mensaje, el sistema no tiene margen para explorar nuevas capas del mercado. Y no necesariamente, como hemos dicho, y vuelvo a repetir, porque falte volumen, que como hemos dicho también es súper importante, sino más bien porque falta diversidad creativa. Y aquí aparece el verdadero riesgo. Hoy el mayor riesgo para un e-commerce no es invertir más en ads, es invertir sin claridad sobre qué mensajes sirven para captar clientes nuevos, cuáles funcionan cuando el problema ya es consciente y cuáles están pensados para convertir intención existente. Sin esa claridad, la marca no sabe literalmente qué escalar ni cuándo hacerlo. Y cuando no sabes qué estás escalando, el crecimiento deja de ser un proceso y pasa a ser una apuesta, literalmente como si jugaras a la ruleta. Y sin eso no hay captación sostenible y rentable de clientes nuevos. Por lo tanto, llegados a este punto, volvemos otra vez a esos dos caminos que habíamos comentado antes. Seguir optimizando mensajes pensados para personas que ya están cerca de comprar, compitiendo así también cada vez de forma más intensa y más fuerte por un pool de audiencia limitado, o construir un sistema creativo y de media buying que te permite hablar de distintos niveles de conciencia, abrir mercado de forma constante y que te permita captar clientes nuevos sin depender siempre de oferta y urgencia. Porque no es el único camino para crecer. Y ahí está la diferencia entre una marca que escala y otra que se estanca. No es ni el talento ni el canal. Es realmente entender cómo genera demanda nueva o solo captura la ya existente. Y después de toda esta introducción, aquí llega la solución. El proceso creativo diseñado para desbloquear crecimiento de forma rentable. Para que tengas más contexto, mi nombre es Marcel López y junto a mi equipo en MLO Growth hemos desarrollado y perfeccionado un sistema de adquisición basado en un proceso creativo y de media buying diseñado específicamente para marcas que ya están invirtiendo en paid media, como puedes ser tú en este caso, y necesitan escalar de forma rentable y predecible. Trabajamos con marcas que ya han validado su producto, su canal, pero que se encuentran con el mismo cuello de botella al intentar crecer. Inviertes más, pero los anuncios no escalan al mismo ritmo, vas empujando el presupuesto esperando a que aguante, pero poco a poco el CPA se dispara, captar clientes nuevos se vuelve cada vez más complicado y menos rentable. Por eso las marcas con las que trabajamos acuden a nosotros para resolver problemas reales de escalado, no para hacer más anuncios o hacer anuncios bonitos, que esta es otra, sino para construir, como hemos dicho, un sistema creativo y de paid media que reduzca la dependencia de una o dos creatividades aisladas, evite la fatiga publicitaria constantemente, permita captar clientes nuevos de forma consistente y rentable y aporte claridad sobre qué escalar, cuándo hacerlo y por qué. El proceso creativo es el sistema que nosotros utilizamos para asegurarnos de que nuestros clientes pueden generar anuncios ganadores de forma recurrente, mientras que nuestro enfoque basado en media buying se encarga de traducir esas señales creativas que vamos desarrollando y vamos aprendiendo en señales incrementales, que al final lo que conseguimos con eso es incremental reach, alcance incremental, crecimiento incremental, captación de clientes nuevos y un crecimiento sostenible y sobre todo rentable. Esto al final lo que nos permite es multiplicar las probabilidades de encontrar anuncios ganadores, estructurar correctamente el gasto publicitario y escalar inversión sin depender de una sola creatividad, una oferta puntual o picos artificiales de rendimiento. Y seguro que has visto algún pantallazo de alguna agencia o gurú que te enseña justamente el momento del año en el cual más ventas hay. Por ejemplo, Black Friday. No, esto no va a ser el caso, que también. Gracias a este enfoque integrado, solucionamos los problemas más comunes del mercado. Como hemos dicho, dependencia excesiva de pocas creatividades, fatiga publicitaria y saturación de audiencias, media buying reactivo sin criterio de decisión, y esto es muy importante, y dificultad para captar clientes nuevos a medida que el presupuesto aumenta. Seguro que alguna de estas te suena. Así que en las siguientes páginas te voy a estar desglosando en profundidad cada uno de los pasos del proceso creativo y de media buying que utilizamos para escalar a nuestros clientes a más de 6 y 7 cifras de forma rentable al mes, para que así entiendas exactamente cómo nosotros construimos el sistema que sostiene el crecimiento cuando el negocio quiere dar el siguiente paso. Puedes aplicarlo por tu cuenta o, si prefieres ir más rápido, empezar a trabajar con nosotros.
Si necesitas más referencias y casos de estudio, por favor consulta nuestra web, échale un vistazo a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Así que no me enrollo más y vamos con lo importante y lo que seguramente estás esperando: el proceso creativo para escalar de forma rentable. Antes de nada queremos dejar algo muy claro: no existe ninguna solución mágica. No hay ninguna fórmula que te permita escalar anuncios de forma rentable de la noche a la mañana. Y cualquiera que te prometa eso seguramente no entiende lo que implica en este caso escalar de forma rentable. En ML Growth nuestro objetivo no es, como hemos dicho, crear anuncios bonitos o muchos anuncios, sino construir un sistema de producción creativa y de media buying sostenible, que sea capaz de generar señales claras, alimentar correctamente la cuenta publicitaria y que eso nos permita escalar la inversión sin perder el control ni sobre todo tu rentabilidad, la rentabilidad de tu negocio. Y es que este sistema está diseñado para marcas, para tiendas online, que se toman el crecimiento muy en serio. Porque al final sabemos que cuando un sistema creativo está bien construido y está conectado con el media buying, escalar deja de ser cuestión de suerte. Puede ser un proceso más rápido o más progresivo, depende del punto de partida en el cual esté esa tienda online. Pero una vez el sistema está en marcha, el crecimiento se convierte en una cuestión de ejecución y tiempo y no de improvisación. Por eso mismo trabajamos con una muy clara convicción, y es que si trabajamos juntos, el objetivo no es probar a ver qué pasa, sino construir un sistema de adquisición capaz de escalar de forma rentable. Y nuestro servicio por eso mismo incluye una garantía poco habitual en el sector del e-commerce. Ahora bien, eso hace que no trabajemos con cualquiera. Así que ya te aviso, si buscas fórmulas mágicas, resultados inmediatos o simplemente más anuncios, probablemente no vayamos a encajar. Pero si quieres llevar tu marca y tu tienda online al siguiente nivel y construir, por lo tanto, un sistema creativo y de media buying que esté preparado para escalar de verdad, esta es tu señal para hacerlo. Así que vamos con el primer paso de este sistema y proceso creativo que utilizamos e instalamos en los e-commerce con los que trabajamos. La primera fase es muy simple: análisis y research. Y esta primera fase de nuestro proceso es sin duda la más importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es un análisis profundo del negocio, del mercado y en este caso de la cuenta publicitaria, obviamente. No empezamos creando anuncios y ya está, sino que empezamos entendiendo qué está funcionando, qué no y por qué. No solo a nivel publicitario, sino a nivel negocio también. Y analizamos todo lo que rodea, como hemos dicho, con tu tienda online, con tu marca, desde una perspectiva conjunta de creativo y de media buying, con datos de la cuenta, comportamiento del usuario, mensajes, audiencias, estructuras de crecimiento, ofertas, absolutamente todo, tu embudo también. Identificamos quick wins y a partir de ahí lo que hacemos es elaborar un plan de acción claro sobre qué mensajes, ángulos y tipos de creatividades tenemos más probabilidades de generar los primeros anuncios ganadores y así asentar las bases del escalado. Pero ¿por qué esto marca la diferencia? Porque la mayoría de marcas no saben que el research es lo que decide si en este caso una marca puede escalar o no. Cuando una marca se estanca, rara vez, como hemos dicho, es porque falten anuncios. Normalmente es más bien porque el sistema creativo se queda sin elementos nuevos que testear, los mensajes no abren mercado y el media buying se ve obligado a exprimir constantemente el mismo tipo de usuarios. Y es ahí donde el research justamente ataca ese punto y donde justamente, como hemos dicho, evitamos exactamente eso. Es la fase en la que identificamos y definimos todas las audiencias, matriz de ángulos, bloques de construcción que luego poco a poco iremos utilizando para crear un sistema creativo escalable y no solo anuncios. Si una marca no genera suficientes ángulos, audiencias y bloques de construcción, o si estos no están bien definidos, llegará inevitablemente un punto en el que no tendrán nada nuevo que testear, dependerá de pocas creatividades y escalar se volverá cada vez más caro e inestable. En cambio, cuando el research sí que está bien hecho, el proceso cambia por completo. Escalar deja de ser complicado, no porque sea fácil, sino porque las decisiones ya están prácticamente tomadas, están súper claras. Solo hay que seleccionar elementos validados dentro del research que se ha ejecutado y testearlos de forma ordenada, para así poder construir esta base y a partir de ahí escalar. Antes de nada, ¿qué necesitamos para construir todo esto? Lo que analizamos es muy simple. Analizamos en profundidad el rendimiento y la retención de todos los anuncios y clips de los últimos 6 meses para entender qué mensajes aguantan escala y cuáles mueren rápido. La psicología del consumidor, identificando, como hemos dicho, niveles de conciencia, deseos reales y puntos de dolor que de verdad influyen en la decisión de compra.
la comunicación que tu competencia está utilizando, no para copiarla, porque esto es lo que hacen muchísimas agencias o muchísimas marcas, sino para detectar patrones que el mercado ya ha validado. Y la voz del cliente, que también nos ayuda en este caso a través de principalmente reseñas, redes sociales como pueden ser Reddit, X, Instagram, etc., nos ayudan sobre todo a entender cuál es el lenguaje que utiliza tu cliente ideal. Y por último, la marca. ¿Cómo habla tu marca? ¿Cuál es el estilo de comunicación? El nivel de autoridad, para asegurarnos que sobre todo hay coherencia entre lo que se está prometiendo y lo que se está comunicando. Así que los 4 elementos que buscamos en el research, como hemos dicho, es audiencias, ángulos, conceptos y bloques de construcción. Durante esta fase del research nos vamos a asegurar de que todos los elementos que encontramos y apuntamos están validados o no, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ha demostrado funcionar y qué es lo que no ha demostrado funcionar. Además, no solo hacemos eso, sino que también ordenamos por nivel de fiabilidad. Nivel 1, datos de la cuenta publicitaria, lo que ya ha funcionado en tu cuenta con tu producto, tu tráfico y tus condiciones. Nivel 2, voz del cliente, como hemos dicho, lo que dicen los clientes en reseñas, tickets de soporte, comentarios en ads y lenguaje real. Y nivel 3, mercado, en este caso, qué está haciendo tu competencia para identificar patrones que se repiten en marcas que ya están capturando demanda en tu categoría. Y ojo, cuidado, importante, y aquí no lo pone, pero para entender también dónde están los huecos y las oportunidades que tus competidores no están aprovechando. Ordenarlo así no es porque seamos algo maniáticos, que también, sino que lo que nos permite es empezar a crear anuncios basados en lo más fiable en lugar de empezar por pura intuición. Y la mayoría de marcas se piensan que hacer un research significa simplemente ver qué es lo que está haciendo tu competencia y ya está. Pero no, hay mucho más detrás de eso. ¿Cómo centralizamos todo eso para que el research pueda ser accionable por parte del equipo creativo? Muy simple. El research, como hemos dicho, solo va a servir si se convierte en un sistema accionable, reutilizable y acumulativo. Y ojo, digo reutilizable porque el research no es estático, es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que esto se tiene que ir renovando cada 3 a 6 meses, porque el mercado evoluciona y tu marca también. Por eso, centralizamos todo esto en un set de dashboards donde tanto el equipo de estrategia como los sistemas, en este caso, que utilizamos internamente de ella, pueden trabajar con el mismo marco. Ya que en MLO Growth, al final, trabajamos con 5 dashboards principales. Brand DNA, Competitor Research, Audience Research, Main Buyers, que aquí hablamos de los buyer personas, y Main Angles, que aquí identificamos sobre todo la matriz de ángulos que vamos a estar utilizando y que podemos utilizar en Paid. El primero, muy simple, este dashboard es como el punto de partida, ¿no? Al final nos sirve para construir un marco claro y unificado de la marca. ¿Quién es la marca? ¿Quién la representa? ¿Qué promesa se está, en este caso, sosteniendo por parte del negocio? ¿Qué tono y lenguaje debe usar? ¿Qué puntos diferenciales tiene? Es decir, unique selling points. ¿Qué líneas rojas no se pueden cruzar? Al final el objetivo es simple, que cualquier estratega creativo tenga todo el contexto importante desde el minuto 1, sin tener que adivinar absolutamente nada de la marca. Empaparnos como si fuera prácticamente nuestra la marca. Y además, con los agentes de IA que tenemos, los usamos para pensar como la marca, escribir como la marca y proponer ideas alineadas con la marca y también con tu consumidor, porque muchas veces no es lo que tú quieres enseñar, sino lo que tu consumidor quiere ver. Y por eso mismo también hacemos un competitor research, como hemos dicho. Y aquí, como hemos mencionado anteriormente, no es copiar anuncios y ya está, eso está muy bien y lo sabe hacer cualquiera. Buscamos entender el mercado. Analizamos a los competidores para responder preguntas muy claras. ¿Qué mensajes se repiten? ¿Qué ángulos parecen estar escalando? ¿Qué niveles de conciencia están explotando? ¿Qué huecos, en este caso, se están dejando sin cubrir? Oportunidades. Y como hemos dicho, qué oportunidades de comunicación hay para abrir mercado. En este caso, para llegar a otros niveles de conciencia que quizás ahora mismo no estás llegando. Y este dashboard es clave. Hacemos un research de esos creativos, esos anuncios, esos contenidos que tu competencia está utilizando. Y a partir de ahí nos ayuda sobre todo a encontrar la palanca que muchas marcas no ven. Porque no solo es mejores anuncios, sino es atacar demanda nueva desde mensajes que el mercado aún no está explotando. Y este panel básicamente nos ayuda a eso, a identificar 4 a 6 competidores y nos hacemos diferentes preguntas para sacar elementos que tengan en común entre ellos. Dashboard 3, Audience Research, y este reúne lo más importante sobre cómo piensan y cómo deciden tus clientes ideales. Y estos son algunos de los datos que nosotros nos marcamos como importantísimos e intentamos entender, como demografía, dolor de SEO,
y nivel de conciencia de tu mercado, ¿vale? Este punto conecta directamente con el cuello de botella de captación. Si no tienes audiencias definidas por conciencia y motivación, solo acabarás hablando a demanda ya existente o a la misma. Dashboard 4. Main Angles o matriz de ángulos. Aquí es donde estructuramos el mapa de mensajes que va a alimentar todo el sistema creativo. Por cada ángulo definimos audiencia a la que va dirigida, deseo principal alrededor del que gira, tipo de ángulo, nivel de conciencia al que corresponde, hipótesis del ángulo. Esto lo que sobre todo evita es caos de hagamos más anuncios sin intención ninguna. Y por último, Main Buyer Personas. Aquí le ponemos cara y ojos, nombre y apellidos y casi le ponemos un número de DNI a tus buyer personas, porque no solo es uno, sino que pueden ser varios. Y aquí, como hemos dicho, aterrizamos todo el research en perfiles de decisión reales. Mientras que el Audience Research nos ayuda a mapear audiencias por estados mentales, deseos y demás, el dashboard de Main Buyer Personas cumple otra función: convertir ese mapa en perfiles accionables para creativo y media buying. Aquí definimos los buyer personas principales que van a sostener el crecimiento del negocio y no como arquetipos genéricos muy importantes, sino como perfiles que ya han demostrado capacidad de conversión, tienen potencial de escala y pueden activarse en distintos niveles de conciencia. Como digo, esto es un proceso fundamental dentro del análisis y además en MLO Growth hemos estado desarrollando, como hemos dicho, diferentes agentes de IA para optimizar todo este proceso creativo que al final nos ayudan a procesar grandes volúmenes de reseñas, detectar patrones de lenguaje y triggers de compra, extraer frases destacadas que luego se pueden convertir en este caso en social proof, anuncios accionables e incluso identificar objeciones y deseos recurrentes que vemos en este caso en el mercado, clientes ideales, etc. El flujo es muy simple, ¿ok? Nutrir el agente, en este caso con todo el contexto, ¿vale? Preguntar de forma estructurada para extraer insights accionables y volcar aprendizajes directamente de los dashboards. Y así es como conseguimos que sobre todo el research se vuelva algo acumulativo y el sistema esté constantemente evolucionando y mejorando cada mes. Vamos con el paso 2, anuncios basados en datos. Y es que el proceso de creación de nuevos anuncios es de forma semanal, ¿vale? Una vez el research ya está completamente cerrado, que suelen ser unos 15 días, y todo el contexto básicamente aprendido y absorbido, entramos en la fase donde el sistema ya empieza a dar sus primeros pasos y empieza a producir resultados de forma continua. En MLO Growth trabajamos, como hemos dicho, con ciclos creativos semanales dentro de campañas mensuales. Me explico. Al final, nosotros trabajamos por campañas de 30 a 35 días, donde principalmente todos los Net New Concepts se van a estar produciendo durante las primeras semanas. Ahora bien, eso no quiere decir que vayamos a estar, en este caso, 30 o en este caso serían 25 días prácticamente sin producir nuevos creativos. No, todo lo contrario. Vamos a estar constantemente produciendo lo que la cuenta nos pida cada semana y sobre todo y más importante, iterando de forma semanal o casi diaria. ¿Ok? Dependiendo de cuándo vayamos encontrando esos anuncios ganadores. ¿Por qué? Porque esto al final lo que nos permite es lanzar anuncios de forma constante, aprender sin esperar a que sobre todo lleguemos a final de mes y digamos, ok, ha ido bien, ha ido mal, y reaccionar, como hemos dicho, muy muy rápido a winners, promising ads o en este caso señales de fatiga. Todas las semanas se repetirá este proceso de creación de anuncios, lo que nos permitirá escalar 4 veces más rápido que tu competencia, que al final normalmente suelen producir anuncios de forma mensual. El objetivo de esta fase es clara: encontrar anuncios ganadores, escalar lo que funciona sin quemarlo y abrir nuevo alcance incremental sin depender siempre de los mismos mensajes. ¿Por qué no? Escalar no es solo subir presupuesto. Escalar es multiplicar la cantidad de anuncios con la que Meta puede generar incrementalidad y escalar con confianza. Cada campaña mensual tiene siempre 2 prioridades, ¿ok? Claramente, como hemos dicho, separadas por escalar lo que ya está funcionando, cada semana iterarlo, es decir, esas iteraciones fundamentales para escalar y testear nuevos elementos del sistema, ¿ok? Esos net new concepts que hemos comentado. Y este equilibrio es crítico porque si solo iteras, en este caso, te estancas, y si solo testeas, pierdes rentabilidad. Por eso trabajamos con un sistema que le llamamos el Dual Lane System. ¿Cómo estructuramos el proceso de creación creativa? Como te he comentado, antes de producir una sola pieza creativa, lo primero que vamos a hacer es entender exactamente en qué punto está la cuenta, ¿vale? Eso, como digo, lo vamos a hacer en el research, pero lo vamos a hacer también mes a mes, porque al final de un mes a otro puede haber cambiado completamente la película. Y como digo, no todas las marcas necesitan lo mismo ni en el mismo momento. Por lo tanto, las iteraciones sobre anuncios ganadores suelen ser la vía más rápida y rentable para escalar, porque al final parten de algo que ya ha demostrado funcionar o ciertas señales. Por eso siempre tenemos esa prioridad dentro del sistema, para apoyarnos únicamente en lo que funciona, que al final nos permite escalar. Pero ojo,
Si solo nos apoyamos en eso que funciona, es pan para hoy, hambre para mañana. Por lo tanto, todo anuncio, por bueno que sea, al final tiene una fecha de caducidad. Y es ahí donde, si quieres escalar de forma rentable, es importante que de forma paralela introduzcamos net new concepts, conceptos nuevos, ¿vale? Nuevas líneas creativas que al final no buscan resultados inmediatos, sino buscan alimentar el sistema a medio y largo plazo. Son las que al final te permiten abrir mercado, captar nuevos clientes y sobre todo evitar que la cuenta se quede compitiendo siempre por la misma demanda. El equilibrio entre iteración y exploración no es fijo, se va ajustando en función de la madurez de la cuenta. Al final, por ejemplo, en fases iniciales priorizamos más exploración para descubrir qué mensajes en este caso funcionan y cuáles no funcionan. Y en fase de crecimiento el peso se desplaza un pelín más, sobre todo a iteraciones y consolidación de ganadores. Y por último, en una fase más de escalado, al final el foco estará plenamente en optimización, control del rendimiento y sobre todo, y más importante, alcance incremental. Ahí está un poco ese balance, ¿no? Y ahí es donde está la clave en tener ese buen balance, porque al final no escalarlo bien es uno de los principales motivos por los que las cuales muchas marcas se estancan. Y el primer paso de la creación de anuncios de este proceso creativo es, como hemos dicho, una vez el research ya está completo, no es pensar ideas, sino es traducir todo ese conocimiento que hemos desarrollado y hemos aprendido en briefs accionables, que en este caso el equipo creativo pueda ejecutar con claridad. Aquí es donde entra en juego nuestro, en este caso, Creative Engine. El Creative Engine no deja de ser un sistema que nosotros utilizamos por bloques de construcción para ir desarrollando cada uno de los anuncios. No es algo trivial, es algo con intención. ¿Ok? Y cada brief que se desarrolla pasa por justamente este sistema de aquí. Dentro del Creative Engine, cada creativo se define y se documenta a partir de una serie de variables clave, esos bloques de construcción. Y esto nos permite trabajar con volumen sin perder control y sobre todo generar aprendizaje reutilizable, que eso es lo más importante, entender por qué algo funciona. Y la mayoría de marcas, como hemos dicho al final, redactan briefs pensando únicamente en la pieza final. Nosotros no, nosotros redactamos pensando en el sistema completo. Como decimos, gracias al Creative Engine, el equipo creativo sabe exactamente qué es lo que tiene que producir, el equipo de Media Buying sabe exactamente qué se está testeando y cuál es la dirección que se tiene que seguir, y el sistema puede aprender de forma acumulativa. Porque al final, cuando redactamos un brief, no partimos de una hoja en blanco, sino que partimos de una estructura que nos obliga a responder a preguntas muy concretas. ¿En qué punto del funnel se sitúa el anuncio? ¿A qué nivel de conciencia se dirige? ¿Formatos que se van a utilizar? ¿Qué producto o categoría estamos empujando? ¿Bajo qué concepto se construye el mensaje? ¿Qué ángulo específico estamos testeando? Y todo esto hace que cada anuncio, como hemos dicho, tenga una hipótesis muy clara detrás de él. No solo sabemos si un anuncio funciona o no, sino también qué parte del anuncio es la que está funcionando exactamente. Además, cada brief se construye combinando bloques esenciales que de alguna forma ya se han definido en la fase del research. Bloques de hook, bloques de problema o fricción, bloques de beneficio, prueba social, de producto, llamada a la acción. Y esto al final nos permite, de alguna forma, crear múltiples variaciones sin reinventar todo el anuncio cada vez que en este caso, sobre todo, encontramos un anuncio ganador. Y nos permite también, obviamente, iterar 4 veces más rápido que nuestra competencia. Y eso es clave, es importantísimo. No tiene sentido la diferencia que puede llegar a marcar el ser rápido en la iteración. Si cambiamos algo, sabemos exactamente qué estamos cambiando. Segundo paso, diseño, edición y sobre todo aseguración de la calidad. En esta fase es cuando el anuncio se produce, toma forma y hay 4 fases en el proceso de diseño y edición: producción, feedback interno, feedback con la marca o cliente y aprobación. El proceso de aseguración de calidad consta de 3 pasos principales, sobre todo para que cada creativo sepamos que cumple con los estándares que necesitamos: zonas seguras, revisión de efectividad y revisión técnica. Este es el último filtro y es clave porque nos permite evitar quemar presupuesto en anuncios que, aun y siendo correctos a nivel creativo, no están listos para competir. Y una vez ya se ha producido la pieza, pasamos al paso 3, entrega y análisis milimétrico. Este es, sin ninguna duda, uno de los pasos más importantes de todo el sistema, porque aquí ocurre algo que la mayoría de marcas no entiende, que es cuando lanzas anuncios, no estás comprando ventas, estás comprando datos. Y si no sabes interpretar qué te están diciendo esos datos, estás tirando dinero 2 veces, al producir los anuncios y al testearlos. Te pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué te va a dar más información? ¿Una venta o, en este caso, un clic? Muchos seguramente me diréis una venta, porque al final es el objetivo final. Pero nada más lejos de la realidad.
Si nos fijamos, siempre vamos a tener mayor volumen de clics que de ventas. Por lo tanto, donde vamos a encontrar más información es en aquella variable que ocurra más veces, o en, mejor dicho, aquel resultado que ocurra más veces. Y en este caso son los clics. Ahí es cuando me refiero a que no estás comprando ventas, estás comprando datos. Y es importantísimo que entiendas y sepas interpretar esos datos. Una vez los anuncios han pasado el proceso de aseguración de calidad, como hemos dicho, se lanzan a campañas de testeo y los que no se lanzan a campañas de escalado, es decir, esas iteraciones de anuncios ganadores. Y a partir de ahí pasan una serie de días, normalmente entre 3 a 5 días, principalmente es cuando comenzamos el análisis. Todo test tiene que llegar primero a su CPA break-even o 2 veces su CPA break-even, dependiendo del estado de la cuenta, y como mínimo también lo dejamos 7 días. Y aquí, como digo, no buscamos responder a la pregunta de si un anuncio funciona o no, buscamos algo mucho más valioso. ¿Por qué funciona? ¿Por qué no? Que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Porque como he dicho, el análisis no trata solo de descubrir si un anuncio funciona o no, trata más de descubrir por qué funciona o por qué no ha funcionado. Porque al final, como hemos dicho, hoy Meta funciona como una caja negra. Es decir, es muy difícil que entiendas por qué a veces unas cosas sí reciben entrega y otras no. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, y es que no todos los anuncios están diseñados para cumplir la misma función. Y analizarlos como si todos tuvieran el mismo objetivo es uno de los mayores errores que hoy en día todas las marcas de e-commerce cometen. Porque un anuncio con mucho gasto y un ROAS negativo automáticamente no es un mal anuncio. Y dirás, ¿qué está diciendo este loco? Escucha lo que te voy a comentar. Puede ser un anuncio que esté abriendo mercado, generando señales en audiencias frías, alimentando fases medias del funnel o desbloqueando incremental reach que otros anuncios no habrían o no podrían haber conseguido. Porque al final el objetivo del análisis no es decidir qué anuncios apagar o qué anuncios escalar, que también, sino entender cómo se comportan y cómo interactúan entre sí. Por eso, el análisis se apoya en 3 grandes ejes: comportamiento del usuario dentro del anuncio, impacto del anuncio dentro del funnel y contribución del anuncio al crecimiento incremental, y subrayo esta palabra, incremental, dentro de la cuenta. Y normalmente desarrollamos esto en 5 fases. La primera, determinar si el anuncio es rentable o no lo es. El primer paso, como hemos dicho, es el mismo siempre: entender si un anuncio ha sido rentable o no. Esta distinción es importantísima porque al final condiciona bastante la fiabilidad de los aprendizajes posteriores, pero ojo, no quiere decir que no vayan a ser buenos aprendizajes. Si el anuncio ha sido rentable, las conclusiones que extraemos tienen mucho peso. Si no lo ha sido, el análisis sigue siendo muy útil y no quiere decir que lo desechemos. Esta es la única fase en la que el ROAS, el CPA, tiene un peso directo, y a partir de aquí, sobre todo, el foco se desplaza un poco más al resultado final, en este caso al comportamiento, ¿no? A las métricas de creativo. Y aquí es cuando pasamos a la fase 2. Una vez contextualizado el rendimiento a nivel de rentabilidad, pasamos a analizar cómo interactúa, en este caso, el usuario con el anuncio. Métricas de creatividad. Aquí no buscamos saber si el anuncio gusta, si en este caso tiene más o menos interacción, que también es importante, sino identificar dónde se gana y dónde se pierde atención. Sobre todo en vídeos, muy simple. En análisis se centra principalmente en la retención, capacidad del hook para capturar atención, evolución de la atención a lo largo del anuncio y puntos exactos donde la audiencia se cae. Y en formatos más estáticos o carruseles, en análisis se adapta, en este caso, al comportamiento esperado: claridad del mensaje, jerarquía visual, interacción, comprensión rápida del valor y obviamente también métricas como puede ser el CTR, CPC y demás. CPM, que también se pasa muy por alto. Porque al final la lógica es siempre la misma. Si identificamos las partes del anuncio que funcionan mejor y sustituimos las que generan fricción, el rendimiento mejora de forma natural. Más personas llegando al CTA implica más oportunidades de conversión, y esto es clave. Fase 3. Determinar la función del anuncio dentro del funnel e incrementalidad. Como hemos dicho, una vez entendido el comportamiento del anuncio, el siguiente paso es clave: definir qué función está cumpliendo ese anuncio dentro del sistema. ¿Por qué no? Como hemos dicho, no todos los anuncios están diseñados para vender directamente, y analizarlos como si lo estuvieran es un error que cometen todas las marcas de e-commerce. En esta fase identificamos si el anuncio funciona mejor, como por ejemplo, pues si funciona mejor en una etapa más de captación, de tofu, si funciona mejor como anuncio, en este caso de contexto problema, problema aware, anuncio de consideración, más para middle, en este caso middle of the funnel, o un anuncio de cierre directo, para bottom of the funnel. Y aquí también entra el concepto de incrementalidad, palabra que te vas a hartar de escuchar. Porque un anuncio puede tener un ROAS negativo,
de forma aislada y aún así ser valioso para el sistema, siempre y cuando abra nuevas evidencias, desbloquea alcance incremental, reduce el CPA de otros anuncios y por lo tanto de tu cuenta y mejora, como hemos dicho, el rendimiento global de la cuenta. En esta fase, al final, dejamos de analizar anuncios de forma individual y empezamos a analizarlos en conjunto y en relación con el resto del sistema. Fase 4. Análisis específico de elementos. Una vez tenemos claro el rol del anuncio, profundizamos en los elementos concretos que lo componen. Por ejemplo, en el caso de los vídeos, está muy claro, ¿no? El análisis del hook, análisis de la retención del body en distintos tramos y identificación de clips, mensajes o visuales asociados a caídas o picos de atención. Este análisis al final lo que nos permite es lanzar hipótesis claras del tipo: el hook funciona, pero el body pierde claridad. Perfecto, arreglamos el body. El mensaje es bueno, pero los visuales no acompañan. Perfecto, vamos a añadir más b-roll o vamos a cambiar el b-roll. El ritmo se rompe en un punto concreto del anuncio. Vale, en ese punto, ¿qué podemos hacer para que no se caiga el ritmo y que no caiga sobre todo la retención? Y este mismo enfoque se adapta a otros formatos, siempre con el objetivo de aislar esos bloques de construcción creativos que están influyendo en el resultado. Y por último, validación de hipótesis y documentación de aprendizajes. La hipótesis no se da por válida hasta que se contrasta, ¿ok? Y para ello analizamos otros anuncios donde aparezcan los mismos bloques creativos y verificamos si el comportamiento se repite o no se repite. Porque al final estos aprendizajes se documentan y pasan a formar parte del sistema. No se pierde el anuncio y ya está, no, sino que se documenta. Porque como digo, esto no se queda en una hoja suelta o en una conversación por Slack, sino que alimentan directamente la siguiente ronda creativa, la redacción de nuevos briefs y las decisiones que también se toman a nivel media buying y dentro de la cuenta. ¿Qué escalo, qué no escalo, qué priorizo, qué no priorizo? Y este documento y dashboard es el que el equipo creativo siempre va a revisar antes de crear nuevos anuncios. Este dashboard que vemos por aquí, que nos permite identificar qué anuncios tienen más ROAS, más gasto, CTRs, etc. Es decir, cualquier métrica importante relacionada con el creativo. Y llegados a este punto pasamos ya con el paso 4, iteración, escalado y repetición. Porque encontrar un anuncio ganador no es el objetivo final, es simplemente el punto de partida. Y esto es donde se quedan la mayoría de agencias. Una vez encontramos un anuncio ganador, iteramos sobre estos y creamos nuevas rondas de anuncios. Como hemos dicho, iterar es fundamental para escalar. Y en ML Growth entendemos que el escalado al final no deja de ser un proceso progresivo y no es tanto un proceso como empujar presupuesto hasta donde toquemos el techo, no. El objetivo de este paso es extender la vida útil de los anuncios ganadores, aumentar su impacto y al mismo tiempo seguir descubriendo nuevos ganadores. Y aquí es donde el sistema empieza a generar un efecto compuesto. Para ello, lo primero será mover los anuncios ganadores a una campaña de escalado separada, ¿ok? La cual se irá escalando de forma progresiva entre un 10, 15 o incluso un 30 o 40% su presupuesto. No de forma diaria, de forma semanal y de forma diaria iremos haciendo microajustes, porque no, la cuenta no se optimiza solo cada 7 días. El escalado intradía es real. Y en paralelo, el sistema creativo no se detiene, todo lo contrario. El escalado no se basa en duplicar anuncios sin criterio, sino en iterar de forma estructurada. Y para ello utilizamos un sistema de iteración dividido en 3 fases claras. Fase 1, más, exprimir lo que ya funciona. Es la primera palanca siempre que utilizamos al inicio. En este caso. En esta fase se crean nuevas variaciones de hook para el anuncio ganador, manteniendo absolutamente todo lo demás constante. Cambiamos una variable en cada momento, en cada testeo. Mismo body, mismo CTA, mismos bloques de construcción, solo cambia, por ejemplo, en este caso el inicio, el hook. Y esta fase suele generar resultados bastante rápidos porque ataca el elemento con mayor impacto en el rendimiento del anuncio, por ejemplo en vídeos el hook, y es una forma eficiente de ampliar volumen sin, en este caso, introducir demasiadas variables nuevas. Fase 2, mejor, optimizar el desarrollo del mensaje. Una vez se han probado suficientes variaciones de hook, el siguiente paso es mejorar el cuerpo del anuncio. Aquí se trabajan diferentes versiones del body, manteniendo el hook y la llamada a la acción. El objetivo no es cambiar el mensaje central, sino mejorar cómo se entrega. Esta fase suele sobre todo impactar directamente en métricas como retención, coste por clic y sobre todo calidad del tráfico. Es una fase un poco más analítica que creativa y está orientada a pulir lo que ya ha demostrado, sobre todo que funciona. Y por último, nuevo. La fase nuevo se trata de crear variaciones, o mejor dicho, iteraciones basadas en diferentes conceptos. Se mantiene el mismo ángulo,
y los mismos bloques de construcción, o kind of, pero se cambia el concepto, es decir, cómo se muestra y comunica ese anuncio. El ejemplo, si un anuncio ganador sigue un concepto de 5 razones, se crea un anuncio con un concepto de unboxing. El contenido como tal es parecido, lo único que cambia es la forma en lo que se presenta ese contenido. Y el objetivo, como digo, es descubrir nuevas formas de empaquetar un mensaje que ya sabemos que convierte. Y al final, este ciclo nos permite escalar porque no es algo que ocurra una vez y ya está, sino que está constantemente en circulación. Una vez se completan las iteraciones, se vuelve otra vez al inicio. Se testean nuevos anuncios, se analizan resultados, se documentan aprendizajes y se repite el ciclo. Testear, analizar, aprender, repetir. Este es el verdadero motor del escalado. Porque las marcas que crecen de verdad y de forma rentable a más de 6 y 7 cifras al mes no son aquellas que encuentran un anuncio ganador y ya está, sino las que construyen un sistema creativo y de media buying capaz de generar y escalar anuncios ganadores de forma recurrente. Y cuando ese sistema está bien diseñado, escalar deja de ser una cuestión de suerte y pasa a ser una consecuencia lógica de todo el proceso. Y el resultado de todo esto es nuestro sistema de crecimiento que utilizamos en Evergrowth, porque cuando un e-commerce aplica este sistema de forma consistente, el resultado no es solo mejores anuncios, como hemos dicho, el resultado es control. El resultado es control sobre qué mensajes funcionan, por qué funcionan y en qué contexto funcionan mejor. Control sobre cuándo escalar y cuándo no hacerlo. Y sobre todo control sobre la captación de clientes nuevos sin depender de picos puntuales o de una sola creatividad ganadora. El efecto compuesto de trabajar con un sistema creativo y de media buying estructurado se nota en los siguientes 3 niveles. Primero, el coste por cliente nuevo tiende a reducirse con el tiempo. Y no porque Meta optimice mejor, sino porque cada test deja aprendizajes acumulables que se pueden reutilizar en futuras rondas de anuncios. Segundo, la capacidad de captar clientes nuevos se multiplica. Al cubrir distintos niveles de conciencia, distintos momentos del funnel y sobre todo distintas funciones de los anuncios, la marca deja de competir solo por demanda existente y empieza a crear y generar su propia demanda nueva. Y tercero, el negocio gana estabilidad, rentabilidad y valor empresarial. La marca deja de depender de ese anuncio que ahora funciona y de aquí 30 días o 15 días deja de funcionar y pasa a operar con un sistema que produce anuncios ganadores de forma recurrente y los escala en una estructura de cuenta que prioriza la rentabilidad de tu negocio, de tu tienda online, de tu marca. Y como digo, no lo decimos nosotros, esto está validado y probado en todos estos casos que puedes echar un vistazo como este de aquí, crecimiento del 207% en tan solo 30 días. El aumento, como digo, no solo vino de porque se captó más tráfico, había una oferta, no, todo lo contrario. Primer mes del año, el mes más difícil del año y un 207% de crecimiento respecto al mes anterior. O como este caso de aquí, escalado sostenido en 90 días con más de 666.000 euros en tan solo 3 meses. Y en este caso un crecimiento respecto al periodo anterior de más 136%, aprovechando toda la demanda de Black Friday, pero no solo en los días picos de Black Friday, sino con una muy buena estrategia de escalado durante todo el mes. Luego asentándonos en una base muy sólida durante el mes de diciembre con toda la resaca post Black Friday y preparándonos para empezar, en este caso el 2026, con la mejor tendencia posible, sin ningún tipo de oferta, sin ningún tipo de incentivo, solo simplemente trabajando, en este caso, mensajes y ángulos, sobre todo niveles de conciencia todavía no explorados. O como este caso de aquí, un crecimiento anual del más 27% respecto al año anterior, con unos 667.000 euros de facturación. O como este caso de aquí, donde rompimos el techo del millón mensual, simplemente aprovechando todo lo que ya teníamos validado de todo el año y metiendo un foco muy importante en esas iteraciones durante el mes más importante del año, Black Friday. O como este de aquí, donde conseguimos un crecimiento anual del 274%, sin duda uno de los casos de los cuales estamos más orgullosos dentro de la agencia, consiguiendo facturar por primera vez para esta marca más de 1.270.000 euros de facturación en 12 meses, sin duda, como he dicho, de los más impresionantes que hemos visto. O este otro de aquí, con un 48% de crecimiento en enero,
de justamente este año, comparado con el enero del año pasado, con más de 862.000 euros de facturación en tan solo un mes, uno de los meses más complicados del año, o como este otro de aquí, con un crecimiento interanual del 21%, superando en este caso la barrera del 1.700.000 de facturación anual, o este otro de aquí, con un 49% de crecimiento también, justamente este mes de enero respecto al mes de enero del año anterior, de 2025. O por último, estos dos de aquí, donde, por ejemplo, en el caso 9 tenemos más de 124% de crecimiento con unos 37.700 euros mensuales de facturación. Quizás aquí los números no son tan impresionantes, pero el crecimiento es increíble respecto al mes anterior y sin duda con esta marca hemos desbloqueado ya un techo de cristal que tenían y a partir de aquí todo va a ser escalar y construir. O en este caso, el último caso, que pasamos básicamente a romper otro techo de cristal en tan solo 30 días, con un crecimiento del 99% respecto al mes anterior y en este caso por primera vez llegar prácticamente a esos 20.000 euros de facturación, que con esta tienda online ya en este mes de enero estamos en lo que llevamos de 7 días prácticamente en 9.000 euros de facturación, otro techo de cristal roto que sin duda nos va a permitir escalar en los próximos meses. Y estos dos son un ejemplo claro de marcas que ya estaban invirtiendo, que no eran capaces de invertir más de 5.000 euros de forma rentable, encontrar esos primeros anuncios ganadores e iterarlos al máximo. Y ahora ya tenemos esas bases súper sólidas para dar el siguiente paso. Así que, como digo, todo este sistema no está diseñado para que lo entiendas o sea simplemente teoría, que te quedes aquí y ya está, sino que está diseñado para ejecutarse. Por eso cuando trabajas con nosotros, cuando trabajas con MLO Growth, no estás contratando anuncios, anuncios bonitos o más anuncios, ni tampoco gestión de campañas. Estás incorporando un equipo completo que ejecuta el sistema de principio a fin, que prácticamente se toma tu negocio como si fuera su negocio y que es un socio estratégico de crecimiento. No porque la palabra sea bonita y lo utilicen los gurús, sino porque realmente es lo que hacemos. Y si no, échale un vistazo a los ejemplos. Desde un project manager que se asegura que todo avance en tiempo y forma, hasta un estratega que define la dirección creativa semanal, un director creativo que traduce esas estrategias en briefs accionables, un equipo de diseño y de edición que transforma esos briefs en anuncios listos para testear, y el equipo de media buying que se encarga de lanzar, analizar y escalar con criterio tu cuenta. Todo esto conectado para garantizar que tu e-commerce escala de forma rentable. Puedes intentar construir este sistema por tu cuenta, como te he comentado anteriormente. La mayoría de marcas lo hacen al final, a base de prueba y error, tiempo y mucho presupuesto mal invertido. O puedes bien acelerar el proceso instalando directamente un sistema creativo y de media buying que ya se ha validado en decenas de cuentas reales en diferentes contextos, mercados y niveles de inversión distintos. Al final, todo se reduce a dos cosas: construir un negocio rentable y escalable y tener claridad suficiente para tomar buenas decisiones cuando el negocio crece. Nuestro trabajo es ayudarte a conseguir ambas cosas. Así que si quieres recorrer ese camino con nosotros, el siguiente paso es muy sencillo y creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Agenda tu consultoría gratuita aquí, en este enlace de aquí, donde podremos conocernos, conocer más tu caso en concreto, cuáles son tus cuellos de botellas actuales y a partir de ahí decidir si eres un buen fit o no y trabajar juntos para, como hemos dicho, hacer estos dos puntos realidad. Así que te veo dentro.